Ok, voy haciendo el repaso mientras terminan de ingresar los que faltan. Ok, empezamos el tema de pruebas no paramétricas. Vimos la prueba de chi cuadrado como prueba de asociación entre dos variables cualitativas y también la vimos como prueba de bondad de ajuste, ¿verdad? Vimos dos de los usos que se le da a la chi cuadrado. Ahí teníamos la tabla de contingencia para determinar si dos variables están asociadas y además como prueba de bondad de ajuste, si la distribución de la variable se ajusta a la normal o si no se ajusta a la normal como hipótesis alternativa, ¿verdad? Luego de la chi cuadrado, bueno, perdón, quedamos que siempre suma 1, los z, aquí, el área de cada clase de los z, al final tiene que sumar 1, ¿verdad? La distribución de la frecuencia, que fue lo que les quedé viendo la vez pasada. Y la suma de los valores esperados tiene que coincidir con la frecuencia de los valores observados. Eso sí es una forma también de verificar que estemos calculando bien los valores esperados, tanto en una tabla de contingencia como en una distribución de frecuencias, ¿verdad? El uso que le damos a la chi cuadrado al final de los valores esperados, la suma de todos esos valores tiene que coincidir con los valores observados, que nos había quedado ahí como la dudilla la vez pasada. Después empezamos la prueba de la U de Mann-Whitney, que dijimos que era la contraparte no paramétrica de la prueba T, cuando no se cumple el supuesto o no se requiere el supuesto de normalidad. Ahí las hipótesis que estamos planteando es que los promedios o las categorías, dependiendo si la variable es cualitativa o ordinal, entonces las categorías de una variable son iguales a las categorías de la otra variable. Las pruebas no paramétricas, como no hay un parámetro, entonces no podemos poner mu, a diferencia de la T o la Z, ¿verdad? Que poníamos mu igual, mu de A igual a mu de B. Entonces aquí tenemos que escribir las hipótesis que estamos probando. Entonces la U de Mann-Whitney y la contraparte no paramétrica de la prueba T, donde ordenamos los valores y los enumeramos, ¿verdad? De menor a mayor. Y después lo que hacemos es promediar los valores que se repiten, promediar los rangos. Y entonces ahí lo que hacemos es calcular el promedio y la desviación estándar con los tamaños de muestra y estandarizamos, calculamos la variable z a partir de la sumatoria de los rangos que tenemos aquí, que es la variable u. Eso lo podemos hacer solamente con la u1, ¿verdad? Porque aquí está la u sub i, que se puede hacer con la sumatoria de los rangos de la muestra 1 o de la muestra 2. Y vimos un ejemplo que estaba en la página 81 del folletito de Ramón. Ahí ustedes tienen el ejemplo en la presentación, donde ahí calculamos el U1 y el U2 y después estandarizamos para buscar los valores de Z. Y en ese caso, bueno, la decisión en este ejemplo es no rechazar y la conclusión en términos del problema. Ok, hasta ahí el repaso que hice, no sé si hay alguna duda. Esta prueba de Kruskal-Wallis, que es la contraparte no paramétrica de la prueba F en el análisis de variancia. Y utiliza datos en una escala ordinal o superior, ¿verdad? Pueden ser ordinales o pueden ser cuantitativos, continuos, discretos. No utiliza datos nominales, ¿verdad? O sea, el mínimo que requiere de nivel de las variables, de nivel de medición, el mínimo es ordinal o superior. Y lo que hacemos es comparar las distribuciones de cada una de las poblaciones para saber si tienen el mismo promedio o las mismas categorías en una escala ordinal con respecto a cada uno de los tratamientos. Entonces, la hipótesis o las hipótesis que vamos a probar es que los niveles de la variable respuesta son iguales según los factores que tenga la variable, los tratamientos. Y en la alternativa que por lo menos un par de niveles de la variable respuesta son diferentes según la variable de tratamientos.
Ok, entonces, el procedimiento es el mismo que utilizamos para la Ullmann-Whitney. Tenemos que ordenar los valores, después clasificarlos o enumerarlos de menor a mayor. Después hacemos los rangos promediando los repetidos. Y después calculamos la prueba de Kruskal-Wallis, que es esta formulita que está aquí, que ustedes la tienen en la página 20 del libro de fórmulas. Ahí está la formulita de la Kruskal-Wallis. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es establecer los rangos para poder hacer el cálculo de esta distribución de probabilidad de la Kruskal-Wallis, es estadística. Y ese lo vamos a comparar con la chi cuadrado, ¿verdad? Con K-1 grados de libertad, donde K es el número de tratamientos o niveles del factor. Ok, aquí viene un ejemplo que se los voy a dejar ahí en la presentación. El ejemplo con todo el procedimiento, los rangos y el cálculo. Y vamos a hacer un ejemplo que está en el libro de Ramón o en el folleto de Ramón. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla en Excel para que copien los datos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ordenar los valores. Voy a volverlos a copiar aquí para ordenarlos, ¿verdad? Y además los voy a poner distanciados porque ocupamos hacer los rangos, ¿verdad? Les voy a abrirle dos columnas, los valores, para poder enumerarlos, ¿verdad? Y después ponerle el rango. Enumerar, y luego el rango. Entonces, ordeno para cada uno, ¿verdad? Con la selección actual, ordenamos de menor a mayor, ahí está. Esto también lo ordenamos, de menor a mayor. A ver, aquí. Y este también lo ordenamos. La columna de menor a mayor y así. Listo, tenemos todos los datos ordenados. Ahora tenemos que enumerarlos, ¿verdad? Los valores en orden. Entonces, todos los unos, 1, 2, 3. 1, 2, 3 para los unos, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos los que tienen un 2. Llegamos al 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, una vez que tenemos todos los valores enumerados, lo que hacemos es promediar la numeración de los valores que son iguales, ¿verdad? Y asignamos los rangos. Y después hacemos la sumatoria de los rangos, ¿verdad? Entonces, suma el rango 1. Y aquí ponemos el total. Después suma el rango 2. Y ponemos el total. Y suma del rango 3. Y el total. La fórmula, además de la suma de los rangos, toma en cuenta el tamaño de la muestra. Entonces vamos a poner el total de datos de cada uno. Son 5, 6, 8. Este que estamos haciendo es el paso 3, ¿verdad? En realidad me brinqué el paso 1 y el paso 2. Entonces voy a poner aquí el paso 1, que son las hipótesis.
Entonces, ¿qué es lo que estamos probando? Este ejemplo, igual que el anterior, es el nivel educativo según cada una de las dificultades. Dificultad para ver, dificultad para hablar o dificultad para caminar. Es como una ampliación del ejercicio anterior. Entonces aquí estamos probando que el nivel educativo, esa es la variable respuesta, es igual por tipo de discapacidad. Y en la hipótesis alternativa, que al menos un par de niveles educativos son diferentes según el tipo de discapacidad. Paso 2 es definir la significancia. Y para este ejercicio es del 10%. Y el paso 3 es el estadístico de prueba. Y aquí estamos utilizando la cruz Calguares, ¿verdad? Entonces, en el libro de fórmulas, vamos a crear la fórmula que está ahí. Entonces sería 12 entre n total. ¿Cuánto era n total? Alguien nos no. 6 más 5 más 8. 19. 19, ¿verdad? Es el n total. Sí, profe. 19 por 19 más 1. Ahí tener cuidado, como dijo Eric, con los paréntesis, ¿verdad? Abajo tenemos una suma y una multiplicación y una división. Eso es para que tengan cuidado ahí con esos. Profe, ¿Sí? ¿y cuándo es que se pone, como en el ejercicio que se ponía que tiene la misma distribución? Cuando hacemos bondad de ajuste para probar la distribución de probabilidad, el ajuste de los datos a una distribución de probabilidad. Pero en esto mismo de Crowd, de la Cruz. Como a la cruz. Es que en el ejemplo del PDF, en el coso, la hipótesis estaba planteada así, que las tres poblaciones tienen la misma distribución y que al menos una de las distribuciones es diferente. No. Siempre en la hipótesis nula nosotros probamos que la variable respuesta es igual para cada uno de los tratamientos. Revise bien la presentación. Y en la hipótesis alternativa que al menos un par de la variable respuesta, las categorías, son diferentes según cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Recuerden que aquí trabajamos con tratamientos o factores, que son los que dividen los datos por columnas. Entonces esto está mal en el PDF, No, está correcto, lo hice. que las K poblaciones tienen la misma distribución Ajá. y que al menos una es diferente. Ya voy a fijarme, Eric. Nada más déjeme terminar aquí la formulita y ya lo revisamos para ver si está mal o está bien. Que este valor al cuadrado entre el tamaño de la muestra. Un paréntesis, ¿cierto? Para dividir esto aquí. Porque esto es una suma, de hecho. Entonces, ahí hay uno, paréntesis abierto, aquí suma los otros rangos, que serían rango 2, cuadrado,
N más. Sí, esto no hay como hacer directo hacerlo en Megastar. No sé si alguien lo puede corroborar ahí. Sería bueno. 8. Ok, ahí cierro ese paréntesis. Sumatorio. Ahora el resto. 3 por el total 19 más 1 y ya cierro. Algún paréntesis, seguro. Ok, voy a ponerle la fórmula ahí para que lo, así lo me se quedó grandísimo, para que lo revisen. Y decidimos, profe, a eso no lo... Ok, entonces una vez que tenemos el valor calculado de la cruz Cal-Wallis, lo que hacemos es comparar con la chi cuadrado, ¿verdad?, de la tabla con K-1 grados de libertad. K hace referencia a las poblaciones o los tratamientos que estamos trabajando. Son 3. Si lo estuviéramos haciendo a mano, comparando ahí con las tablillas, buscando el valor de la chi cuadrado de la tabla, que sería con 10% de significancia, que es el alfa, y grados de libertad son 3 menos 1. ¿Alguien me ayuda ahí con el valor de la tabla de la chi cuadrado? ¿Cuánto le da? Cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? 2. 2. Y de 10, ¿verdad? 10 de significancia. Ajá. Dice que es 4.605. Okay. Ajá. Y entonces comparamos, ¿verdad? El método estadístico, comparamos el estadístico calculado con el estadístico de la tabla. ¿Qué decisión tomamos? ¿Rechazo o no rechazo? Sí, profe, rechaza porque es mayor el K que el tabular. Que el chi cuadrado tabular. Rechazamos H0. Entonces, si rechazamos H0, ¿qué podemos concluir? Con 10% de significancia se puede afirmar que al menos una población es diferente. ¿Una población de qué? Por el tipo Al menos un par de niveles educativos son diferentes según el tipo de discapacidad. Exacto. nivel educativo es. Y esa es la variable respuesta. Diferente a nivel poblacional. Ajá, todo lo que tenemos planteado en la hipótesis alternativa, al menos un par de niveles educativos son diferentes según el tipo de discapacidad. A nivel poblacional, bueno, estamos generalizando los datos de la muestra de la población y además indicamos el nivel de significancia con el cual estamos trabajando. Si quieren sacar el valor del h cuadrado de la tabla con Excel, es esta función invertida de chi cuadrado punto cd por la derecha, es la que estamos trabajando, es acumulado a menos d. Entonces aquí ponemos la probabilidad o nivel de significancia, que es 10%, y los grados de libertad, que son 2. Entonces este les da el valor de la tabla. Y esta otra distribución, la chi cuadrado, si le ponemos el valor de la chi cuadrado, nos da los grados de libertad, nos da el valor de P, el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Entonces ahí tienen las dos funciones, la chi cuadrado para que obtengan el valor de P, o esta, que es la chi cuadrado invertida, que le damos la probabilidad,
y nos da el valor del H cuadrado de la tabla. Profe, ¿qué El valor datos del H puso cuadrado en de la esa? tabla. ¿Cómo? Esa da el valor del H cuadrado de la tabla. Sí. ¿Quién Y preguntó algo? Sí. yo, ¿qué datos puse en esa fórmula? Esta, de la invertida. Ah, En esta puse la probabilidad, que es 0,10, la significancia, y los grados de libertad, que es igual como lo buscamos en la tabla. Para poder buscarlo en la tabla ocupamos la significancia y los grados de libertad. Son ok, 2 grados de libertad, listo. ¿verdad? Ajá. Ujú. Ok, entonces, bueno, repaso un poquitito aquí las hipótesis, que los promedios o los niveles, las categorías de la variable, porque la variable es ordinal, vean que tiene estas categorías, sin estudios, primaria, secundaria, universidad, esos son iguales, nivel educativo es el mismo, según la discapacidad, ¿verdad? O que al menos uno es diferente. Si ustedes se fijan en los valores, vean que estos 2, 2, 1, este 2, 2, 1, 3, solo hay un 4, pero este, el que tiene dificultad para caminar, tiene como mayor nivel educativo, podríamos decir, ¿verdad? Hay como varios 4, no hay ni siquiera un 1, ¿verdad? Empiezan 2, el menor. Entonces ahí hay como una diferencia, digamos que ya uno puede notar en los datos. Entonces uno esperaría que diera significativa la prueba. Al realizar el cálculo, ¿verdad? El estadístico de prueba con su probabilidad, bueno, nos da significativa al 10%, ¿verdad? A 0.06 la probabilidad. Entonces rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que por lo menos un par de niveles educativos son diferentes. Ahora, ¿dónde están esas diferencias? ¿En dificultad para ver y para hablar? ¿O en dificultad para ver y caminar? ¿O en dificultad para hablar y caminar? Entonces, hay una prueba adicional que es la prueba de comparaciones de promedios. ¿Recuerdan? La DMS o la TUCI. Que en este caso vamos a calcular un valor crítico, un CK, lo tienen ahí en la página 20, para hacer las diferencias de los promedios, para saber cuáles son significativos. Entonces voy a calcular aquí los promedios, ¿verdad? Sería el rango, promedio del rango 1, menos el promedio del rango 2, y ahí voy haciendo las comparaciones. Vean que son los promedios, ¿verdad? Yo saco un promedio con la sumatoria de los valores. Voy a hacerlo un poquito aquí chiquitito. O pongamos aquí el promedio, más bien. Profe, pero ¿Cómo se saca un promedio? La suma de todos los valores dividida entre el total de datos sumados, ¿verdad? Sí, Eric. no, para ver. Entonces vamos haciendo ahí los promedios, ¿verdad? Que la suma de todos los valores entre el total de datos sumados. Aquí tengo que tener 3 promedios. Sí, que en la cosa venía que uno lo hacía así, como que tomaba el rango y la suma del rango y lo dividía entre el n. Exacto, para calcular los promedios. Y así da también en los promedios. Entonces, una vez calculados los promedios, sacamos las diferencias. Entonces, diferencias de los promedios. Con el promedio 1 menos promedio 2. Promedio 1 menos promedio 3. Y promedio 2 menos promedio 3. Todas las comparaciones. Entonces, voy a hacer chiquito esto para poder hacer los cálculos. Y ahorita se los pongo en grande, ¿verdad? Sería el promedio 1 menos el promedio 2. Promedio 1 menos el promedio 3. El promedio 2 menos promedio 3. Entonces, una vez que calculamos las diferencias entre los promedios, lo comparamos con el valor crítico, ¿verdad? Como si hiciéramos el método estadístico, este es el calculado y necesito el de la tabla para poder comparar.
Pues ese de la tabla es el CK. Entonces vamos a hacer el cálculo del valor crítico para el promedio 1 y 2. Vean que este es un diseño desbalanceado. Entonces tenemos que hacer el CK para cada pareja de promedios. Entonces sería el valor del h cuadrado de la tabla, que lo teníamos por ahí, que era 4,605. Perdón, la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de h cuadrado de la tabla. Eso multiplicado por tamaño de la muestra, que era 19, por 19 más 1. Todo ese cálculo entre 12. Y todo eso multiplicado por 1 entre, el primero son 5, ¿verdad? El primer tamaño de muestra. 5. El segundo son 6. 5 más 1 entre 6. Esa es la multiplicación. Ahí cierro paréntesis. Nada más, hacer la raíz cuadrada de todo eso. Primero me da 7.31. Ajá. Ok, y esta fórmula la voy a copiar. Este es el mismo valor, el CK. Lo que vamos a ir cambiando son los tamaños de las muestras. Entonces este lo voy a fijar con F4. ¿Se acuerdan que fijábamos el tamaño de las... Perdón, fijamos la celda, la fila y la columna? Voy a fijarla y voy a hacer el cálculo nada más cambiando los tamaños de muestra. Entonces este es el 1 con el 3, el 1 es 5 y el 3 tiene un tamaño de muestra de 8. Y el 2 con el 3 que sería 6 con 8. Lo que cambia nada más son los tamaños de muestra de cada uno de los promedios que estoy comparando. Sacamos el valor absoluto de las diferencias entre los promedios, ¿verdad? Comparamos siempre las diferencias en positivo y vemos dónde podemos detectar diferencias significativas. 3.5 es mayor o menor que 7.3. Ok, entonces ahora vamos a detectar en dónde se muestran esas diferencias, ¿verdad? En dónde son significativas. Pues donde sea mayor la diferencia calculada con respecto al CK, el valor crítico, ahí se detectan diferencias significativas. Entonces la primera, 3.5, es mayor o menor que 7.3. Menor. No. 7.32, menor o mayor que 6.88. Mayor. Y 3.79, menor o mayor que 6.51. Menor. Entonces, vean que aquí mínimo tiene que dar una pareja de promedios porque eso fue lo que dijimos en la conclusión, ¿verdad? Aquí dijimos que por lo menos un par de promedios son diferentes. Un par de niveles educativos, ¿verdad? Un par de niveles educativos son diferentes según el tipo de discapacidad. Entonces, eso es lo que estamos verificando aquí en este lado. Estamos viendo las diferencias entre los promedios, ¿verdad? De los niveles educativos. Y se presenta una diferencia entre estos niveles educativos de esas dificultades. Entonces hacemos como una conclusión adicional para estas pruebas que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que en realidad son 3 pruebas de hipótesis las que estamos haciendo. Una para el promedio 1 y 2, una para el promedio 1 y 3 y una para el promedio 2 y 3. Pero no hacemos conclusiones para cada una, sino que hacemos una conclusión general. Entonces, con un 10% de significancia, evidencia para decir
Y los niveles educativos son diferentes entre las personas que tienen dificultad ¿cuál era la primera? Dificultad para ver. Sí, creo que era ver, hablar y... Caminar, ¿verdad? Y dificultad para caminar. Entonces el 1 y el 3 es dificultad para ver y dificultad para caminar a nivel población. Esas son las que muestran diferencias significativas, los niveles educativos de las personas que tienen dificultad para ver y dificultad para caminar. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que si no la hubiéramos rechazado, quiere decir que todo ha sido nada mayor, la diferencia. Si no la hubiéramos rechazado, entonces no hacemos estas comparaciones múltiples, ¿verdad? Porque si no rechazamos, significa que no hay evidencia para decir que por lo menos un par son diferentes. O que las diferencias entre todos los promedios no son significativas. Digamos, aquí está dando 5, 9, 13. Puede ser que las diferencias no resulten significativas. De hecho, si yo hago la prueba del 5%, no es significativa, ¿verdad? Entonces, si no da significativa, si no rechazo la prueba de hipótesis, no es necesario hacer las comparaciones entre promedios, entre las parejas de promedios, porque estoy afirmando que no hay evidencia para decir que por lo menos un par son diferentes, ¿verdad? Tampoco puedo afirmar que son iguales porque ya sé que no son iguales, ¿verdad? Son diferentes, pero esas diferencias no son estadísticamente significativas. Pues para que tengan cuidado ahí con las conclusiones, ¿verdad? Ok, entonces con Megastat vamos al menú donde tengan el complemento y buscamos la prueba no paramétrica y esta es la de Kruskal-Wallis. Pues en el complemento de Megastat, yo lo tengo en datos, a la parte de análisis de datos. Algunos lo pueden tener aquí en el menú con complementos. Entonces, Megastat, buscamos la que dice no parametric test y ahí Kruskal-Wallis. Ok, y ahí ponemos todos los datos. Cinco puntos, yo no sabía, 5.34. Era por la corrección. Había que marcarle sin corrección. Va de nuevo. Estaba marcada la opción con corrección, entonces le quitamos esto de corregir los límites. Yo lo hice así, profe. Exacto, sí. Entonces sí, sin corregir los límites, ¿verdad? 5.33. Okay. Los grados de libertad. Vean, aquí da las comparaciones múltiples. 7.57. Este es que el valor crítico de 7. Eso que nos da ahí. Seguro calcula un valor crítico como si el diseño fuera balanceado. Al 5% y al 1%. No lo está haciendo para el 10, que es lo del valor que tenemos ahí, ¿verdad? Vean, ustedes recuerdan, yo no sé, bueno, si se acordarán o no, cuando uno hace una prueba de hipótesis, por ejemplo con Megastat, que le pinta de un color, cuando esto es significativo, por lo general lo pinta de amarillo, no sé si lo han notado. Las pruebas son significativas a partir de un 5%,
por lo general uno no rechaza, digamos, al 10%. Aquí en el curso lo hemos hecho con unos 5 o 10, pero vean que esta prueba no es significativa al 5%, entonces el programa ni siquiera lo detecta, ¿verdad? Como diferencias significativas en los rangos. Bueno, aquí nos dan los rangos promedios, ¿verdad? Esta prueba es significativa del 10%, que fue lo que hicimos, por eso hicimos comparaciones múltiples. Pero estos valores de aquí yo creo que no sé qué cálculo estará dando, 7.57, porque, bueno, es que tenemos un nivel de significancia diferente. Pero no sé si serán los valores críticos. Igual tendríamos que hacer las comparaciones nosotros para detectar en dónde están las diferencias entre los promedios, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos este valor sí nos ahorramos el cálculo y el valor de P para poder tomar la decisión, ¿verdad? Ese sí está correcto y creo que a todos les dio igual. No me parece, no sé. ¿Cómo les fue? ¿Les dio igual? ¿Les dio diferente? Sí, profe, da igual. Sí, ¿verdad? A mí igual, profe. Ujú. Ok, sí, entonces esta parte de comparaciones múltiples no podemos usar, la verdad. Supongo que es para diseños balanceados y aquí lo está tomando con un solo valor. Pues nosotros calculamos 3 valores, ¿verdad? Por ser un diseño desbalanceado, aquí teníamos 3 valores del CK, valor crítico. Profe, entonces nada más ni hacemos acomodo ni nada, nada más lo mandamos por el Megastat. Sí, yo creo que podemos confiar en el Megastat, ¿verdad? Por lo menos en esta prueba de Kruskal-Wallis. La otra me tiene picada porque no sé por qué lo dio diferente, pero bueno, no sé si será alguna. ¿Y ustedes le quitaron esta opción? Que ahora se me está ocurriendo que esto de correct for ties, Sí, yo se lo quité, profe. y aún así le daba diferente al. Estaba diferente. Sí, lo hicimos con mi pantalla cuando yo la estaba Sí, compartiendo. sí, usted lo compartió. Bueno,